Una mujer hurga en la basura con gestos delicados, sin saber que está a punto de ser reconocida. El hombre de traje que la observa es su hijo, un empresario millonario que creía haberla protegido. Pero al descubrir la verdad, se da cuenta de que abandonó a quien más lo amaba, y nada volverá a ser como antes. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La Ciudad de México amanecía bajo un cielo gris aquella mañana de marzo. El tráfico ya hervía en el Paseo de la Reforma, mientras miles de personas corrían a sus compromisos, cada una llevando sus sueños, sus urgencias, sus vidas enteras dentro de bolsos y mochilas. Entre ellas, había quienes ya habían conquistado todo lo que la vida urbana podía ofrecer. Rafael Almeida era uno de esos hombres. A sus 42 años, Rafael comandaba una de las empresas de tecnología más prometedoras del país. Almeida Tech había comenzado como un pequeño proyecto en el fondo de un garaje alquilado en Iztapalapa y ahora ocupaba 3 pisos de un edificio espejado en Polanco. Las revistas de negocios estampaban su rostro en las portadas, llamándolo visionario, ejemplo de superación, y realmente lo era. Hijo de empleada doméstica, criado sin padre, Rafael había construido su imperio con sus propias manos, estudiando por la noche mientras trabajaba de día, ahorrando cada centavo para invertir en sus sueños. Aquella mañana estaba sentado en su sala ejecutiva frente a los enormes cristales que daban vista a la ciudad. La decoración era moderna, minimalista, con muebles de diseñador y una estantería repleta de premios y certificados. Sobre la mesa de caoba, además del portátil, ultrafino y los 2 celulares, había una única fotografía enmarcada en plata. En ella, un niño delgado de quizás 10 años sonreía junto a una mujer de mediana edad, ambos frente a una casa sencilla de ladrillos a la vista. Era él y doña Luisa, su madre, el día en que ella consiguió comprar la casita donde vivían de alquiler. Rafael tomó el portarretratos y pasó el pulgar por la superficie, como hacía siempre que necesitaba tomar decisiones difíciles. Doña Luisa, la mujer que se despertaba a las 4 de la mañana para planchar ropa antes de salir a trabajar. La mujer que guardaba monedas en latas de galletas para comprar sus cuadernos escolares. La mujer que nunca dejó faltar comida en la mesa, incluso cuando eso significaba que ella misma comería menos. Ahora, con 73 años, doña Luisa vivía una realidad completamente diferente. Rafael había comprado un apartamento espacioso para ella en un barrio noble, había contratado a una empleada que cocinaba sus comidas preferidas y garantizaba que ella tuviera todo lo que necesitara. Pero algo incomodaba a Rafael últimamente, y ese incordio tenía nombre y apellido: Marcela Brandão. Marcela era su asesora de imagen, contratada hacía 2 años cuando la empresa comenzó a ganar proyección internacional. Elegante, articulada, con un MBA en marketing y una red de contactos envidiable. Ella había transformado a Rafael de empresario exitoso en celebridad corporativa. Organizaba sus conferencias, elegía su ropa, entrenaba su postura para entrevistas y gestionaba cada detalle de su imagen pública. Y era eficiente, muy eficiente. La puerta de la sala se abrió después de un suave golpe. Marcela entró con su característico andar confiado, tacones altos marcando el ritmo en el suelo de madera. Vestía un traje sastre gris impecable y llevaba una tableta bajo el brazo. «Rafael, necesitamos hablar sobre el evento del jueves». La Cámara Americana de Comercio confirmó su presencia como orador principal. Se transmitirá en vivo a más de 50 países. Rafael asintió, aún sosteniendo el portarretratos. «Óptimo. ¿Cuál es el tema que definieron?» «Superación y responsabilidad social. Exactamente lo que usted domina». Marcela hizo una pausa, sus ojos fijándose en la fotografía en las manos de Rafael. «Pero necesitamos hablar sobre otro asunto». Ella se acercó, posando la tableta en la mesa y cruzando los brazos. «Su madre, Rafael». Él levantó la vista, sorprendido. «¿Qué pasa con mi madre?» Marcela suspiró como si estuviera a punto de dar una noticia delicada a alguien que no quería escuchar.
Mire, sé que es un asunto sensible, pero usted me contrató precisamente para ser honesta con usted. Y la verdad es que la presencia de ella en eventos públicos está comenzando a comprometer su imagen. Rafael sintió una punzada en el pecho. Colocó el portarretratos de nuevo en la mesa con más fuerza de la que pretendía. Comprometer mi imagen. Marcela, usted está hablando de la mujer que me crió sola, que trabajó toda la vida para que yo pudiera estudiar. Lo sé, y es exactamente por eso que su historia es tan inspiradora. Pero Rafael, piense conmigo. Marcela tiró de una silla y se sentó, inclinándose ligeramente hacia adelante. En el último evento benéfico, su madre apareció con aquel vestido floreado simple, hablando bajito, sintiéndose claramente incómoda en el ambiente. Las fotos circularon en las redes sociales y los comentarios fueron complicados. ¿Qué tipo de comentarios? Marcela desbloqueó la tableta y mostró algunas capturas de pantalla. Rafael leyó en silencio. Había de todo. Algunos comentaban que la ropa de ella era inadecuada para un evento de ese nivel. Otros se burlaban de su manera tímida de comportarse. Había incluso quien cuestionaba si aquella era realmente su madre o solo una señora que él había llevado para mejorar su imagen de hombre humilde. Rafael sintió la rabia subir por la garganta, pero Marcela continuó antes de que él pudiera responder. No estoy diciendo que esté de acuerdo con esos comentarios, al contrario. Pero vivimos en un mundo donde la percepción es realidad. Usted está a punto de cerrar acuerdos internacionales millonarios. Inversores extranjeros van a juzgar cada detalle. Y desafortunadamente, Rafael, su madre transmite una imagen de, ¿cómo puedo decirlo?, de un pasado que quizás sea mejor mantener privado, al menos por ahora. Rafael empujó la silla hacia atrás y se levantó, yendo hacia la ventana. Abajo, la ciudad continuaba su frenética carrera. Millones de personas luchando por sus lugares al sol. ¿Cuántas de ellas sacrificaban sus principios todos los días en nombre del éxito? ¿Cuántas escondían sus orígenes, se avergonzaban de sus familias, traicionaban sus valores por un ascenso, un contrato, un aplauso? Ella es mi madre, Marcela. No voy a esconderla como si fuera motivo de vergüenza. Marcela se levantó también, acercándose a él con una sonrisa comprensiva. Nadie le está pidiendo que haga eso. Solo estoy sugiriendo que proteja su privacidad, y la de ella también. Piense bien, Rafael. Ella tiene 73 años, tiene presión alta, esa artrosis en las rodillas. Esos eventos son agotadores, estresantes. Ella pasa horas de pie, rodeada de extraños, en ambientes ruidosos. ¿No cree que sería mejor para ella tener más comodidad, más tranquilidad? Rafael se giró para mirarla. ¿Y qué sugiere? Marcela respiró hondo, como si estuviera a punto de presentar una solución que ya había planeado hacía mucho tiempo. Conozco una residencia maravillosa en San Miguel de Allende. Es un lugar discreto, exclusivo, rodeado de naturaleza. Tiene equipo médico 24 horas, nutricionista, fisioterapeuta, actividades recreativas. Es prácticamente un resort. Su madre tendría todo el cuidado que merece, lejos del estrés de la ciudad y de la exposición pública. Y usted tendría la tranquilidad de saber que ella está siendo muy bien cuidada. Mi madre no es una niña que necesite ser internada. No es internación, Rafael, es cuidado, es amor. Es usted garantizando que ella tenga los mejores años de su vida en un ambiente seguro y acogedor. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Y seamos honestos, usted pasa más tiempo viajando que en la Ciudad de México. La semana que viene tiene esa conferencia en Miami, luego va a Lisboa, después a Dubái. Su madre se queda sola en el apartamento, con la empleada, viendo televisión. ¿Usted realmente cree que eso es calidad de vida para ella? Rafael volvió a mirar la ciudad afuera. Marcela tenía razón en algunos puntos. Él realmente viajaba mucho. En los últimos 6 meses, había pasado más tiempo en aviones y hoteles que en casa. Cuando estaba en la Ciudad de México, la agenda era tan apretada que visitaba a su madre solo los domingos.
e incluso así muchas veces necesitaba salir corriendo para resolver alguna urgencia. Doña Luisa nunca se quejaba, pero él veía la soledad en sus ojos. Veía cómo ella intentaba hacer que la visita durara más tiempo, ofreciendo café, galletas, preguntando sobre detalles de su trabajo solo para extender la conversación. Quizás ella realmente estaría mejor en un lugar donde hubiera otras personas de su edad, actividades, atención constante. Quizás él estaba siendo egoísta al mantenerla en la Ciudad de México solo para tener la ilusión de que la estaba cuidando bien. ¿Cuánto cuesta esa residencia? Marcela sonrió discretamente. Había logrado plantar la semilla de la duda. La inversión es alta, pero nada que comprometa sus finanzas. Cerca de 30,000 pesos mexicanos por mes, todo incluido. Asistencia médica, alimentación especial, actividades terapéuticas, todo de lo mejor. Rafael hizo las cuentas mentalmente. Era caro, pero él podía pagarlo. Y si eso realmente proporcionaba más calidad de vida para su madre, quizás valiera la pena. Necesito pensarlo. Claro. Marcela puso la mano suavemente en su hombro, un gesto que pretendía ser solidario, pero que llevaba también una sutil presión. Pero no tarde mucho, Rafael. La lista de espera para esa residencia es larga. Conseguí un cupo porque tengo contactos allí, pero no estará disponible para siempre. Durante los días siguientes, Rafael se sumergió en el trabajo como forma de posponer la decisión. Reuniones interminables, presentaciones para inversores, entrevistas para los medios. Marcela estaba siempre cerca, organizando todo con precisión militar. Y siempre, en momentos estratégicos, ella tocaba el tema de la residencia. Mostraba fotos del lugar, todas cuidadosamente seleccionadas. Jardines floridos, habitaciones amplias con vista a las montañas, salones de convivencia acogedores, ancianos sonriendo durante actividades recreativas. Mire qué lindo, Rafael. Su madre adoraría ese taller de pintura. Siempre quiso tener tiempo para hobbies, ¿verdad? O también, ese jardín de invierno es perfecto para quienes tienen artrosis. La humedad controlada ayuda mucho en las articulaciones, hasta que un jueves por la noche, después de una conferencia especialmente agotadora, Rafael regresó a casa exhausto. Eran casi las 11 de la noche. Tenía una videoconferencia programada para las 6 de la mañana siguiente con una empresa de Japón. Necesitaba dormir, pero antes llamó a su madre, como hacía siempre que podía. «Aló, hijo». La voz de doña Luisa era suave, cargada de aquel acento del interior que ella nunca había perdido. «Hola, madre. ¿Está bien?» «Todo, gracias a Dios. Estaba aquí viendo aquella novela de las 9. ¿Y tú, hijo? ¿Comiste bien?» Rafael sonrió. No importaba lo exitoso que se volviera. Para doña Luisa él siempre sería el niño al que había que recordarle que comiera. «Sí comí, madre. La empresa pidió comida japonesa para el equipo». «Ah, esas comidas que comes hoy en día. Recuerdo cuando le hacías ascos a cualquier cosa que no fuera arroz con frijoles». Conversaron por unos minutos sobre trivialidades. Doña Luisa contó que la vecina había tenido un nietecito, que el supermercado estaba en promoción, que ella había hecho aquel pastel de elote que tanto le gustaba y había guardado un pedazo para cuando él fuera a visitarla el domingo. Cuando colgaron, Rafael se quedó mirando el teléfono por un largo tiempo. Ella parecía feliz, parecía bien, pero ¿realmente lo estaba? ¿O solo estaba acostumbrada a no quejarse, a no ser una carga para nadie, como había hecho toda la vida? El viernes por la mañana, después de la videoconferencia, Marcela apareció en su sala con una carpeta de documentos. «Lo conseguí, Rafael. El cupo aún está disponible, pero necesito una respuesta hasta el lunes». Ella abrió la carpeta sobre su mesa. «Mire, ya preparé todos los contratos. Solo tiene que firmar. Yo misma coordino todo el cambio. Hablo con su madre. Le explico todo. Usted no necesita preocuparse por nada. Y puede visitarla siempre que quiera, obviamente». Rafael hojeó los papeles. Todo parecía muy bien organizado. Marcela realmente era eficiente. Había incluso un cronograma detallado de cómo sería la adaptación de doña Luisa al nuevo ambiente, con acompañamiento psicológico y todo.
¿Y si mi madre no quiere ir? ¿Por qué no querría? Marcela arqueó las cejas. Rafael, usted le va a ofrecer un lugar maravilloso con todo el confort y seguridad. Va a seguir siendo el hijo dedicado que siempre fue, solo que garantizando una calidad de vida aún mejor para ella. Cualquier madre sería feliz con eso. Hizo una pausa estratégica. Y piense en su agenda. La semana que viene usted va a Miami, se queda una semana fuera. Su madre va a pasar el cumpleaños de 74 años sola, solo con la empleada. ¿Usted realmente quiere eso? Rafael sintió el peso de la culpa. Era verdad. El cumpleaños de su madre era el próximo martes y él estaría en Miami cerrando un contrato que se había negociado durante meses. Ya había intentado reprogramar el viaje, pero era imposible. Los inversores americanos no tenían flexibilidad de agenda. Lo pensaré durante el fin de semana, pero él ya sabía cuál sería su decisión. La culpa, el cansancio, la presión constante de Marcela, todo conspiraba para que él creyera que estaba haciendo lo correcto. El domingo, cuando visitó a su madre, Rafael llegó con flores y una caja de bombones. Doña Luisa había preparado un almuerzo esmerado, como siempre hacía cuando él iba a visitarla. Estofado de pollo, su plato preferido de niño, acompañado de arroz blanco y papas a la francesa. La casa olía a comida casera y café fresco. Durante el almuerzo, Rafael observó a su madre. Ella parecía cansada, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía el tenedor. La artrosis estaba empeorando. Ella había comentado de pasada que subir y bajar del autobús para ir al supermercado se estaba volviendo difícil. «Madre, necesito hablar con usted sobre una cosa». Doña Luisa dejó de comer y lo miró con aquella expresión de siempre, mezcla de atención y preocupación. «¿Qué pasa, hijo? ¿Sucedió algo?» Rafael respiró hondo. Había ensayado mentalmente esa conversación varias veces, pero ahora las palabras parecían inadecuadas, insuficientes. «Usted sabe que yo viajo mucho, ¿verdad? Y sé que se queda aquí sola la mayor parte del tiempo. Eso me preocupa, madre». «Ah, hijo, pero yo estoy bien. Tengo a Juana que viene todos los días a hacer la comida y limpiar la casa. Tengo a las vecinas. Estoy bien. Lo sé, pero...» Rafael movió el plato sin comer. «Descubrí un lugar increíble en San Miguel de Allende. Es una residencia especializada en cuidar de personas de la tercera edad. No es asilo, no. Es como un resort. Tiene médicos, enfermeros, actividades, jardines hermosos. Usted lo adoraría». Doña Luisa se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Entonces bajó la mirada al plato. «¿Quieres internarme, es eso?» «No, madre, no es internación». Rafael tomó su mano sobre la mesa. «Es cuidado. Es garantizar que usted tenga todo el confort y asistencia que merece, y yo puedo visitarla siempre que quiera. Pero a mí me gusta vivir aquí, hijo. Conozco a todo el mundo del edificio. Voy al mercadito de la esquina, converso con don Mario del puesto de periódicos. Es mi vida». Rafael sintió el corazón apretarse, pero la voz de Marcela resonaba en su mente. Era por el bien de ella. Era protección. Era amor. «Madre, usted merece más que quedarse aquí sola mientras yo viajo por todo el mundo. Merece tener compañía de su edad, hacer actividades, ser cuidada de verdad. Y allá en San Miguel el clima es más ameno. Le hará bien a su artrosis». Doña Luisa no respondió inmediatamente. Sus ojos se humedecieron, pero ella parpadeó rápidamente, como siempre había hecho cuando no quería preocuparlo con sus emociones. «Si es lo que crees mejor, hijo». Esa frase resonó en la cabeza de Rafael durante toda la semana. Ella no había dicho que quería ir, solo había aceptado porque creía que era lo que él quería. Y quizás fuera realmente lo mejor. Quizás él estaba siendo un buen hijo al garantizar que ella tuviera cuidados especializados. El lunes por la mañana, él firmó los contratos que Marcela había preparado. Fueron varios documentos, poder para que Marcela pudiera encargarse de todo en su nombre, ya que él estaría viajando. Autorización para pagos mensuales automáticos. Términos de responsabilidad. Rafael firmó todo rápidamente, confiando en la eficiencia de su asesora.
Puede dejarlo conmigo, Rafael. Me encargaré de todo personalmente. Su madre estará en óptimas manos. Marcela recogió los papeles con una sonrisa tranquilizadora. El martes, día del cumpleaños de doña Luisa, Rafael estaba en Miami cuando recibió un mensaje de Marcela. Todo en orden por aquí, Rafael. Su madre está adorando el nuevo lugar. Le envié flores y un pastel de cumpleaños especial. No se preocupe por nada. Rafael respondió con un agradecimiento e intentó llamar a su madre, pero el teléfono cayó directo al buzón de voz. Se extrañó, pero imaginó que ella estaría en alguna actividad o descansando. Intentó más tarde, mismo resultado. Mandó mensaje preguntando si estaba todo bien. La respuesta vino de un número que él no conocía, pero con el nombre registrado como Residencia Campos Verdes. Buenas noches, señor Rafael. Aquí es la enfermera Patricia de la residencia. Su madre está descansando y me pidió que le avisara que está bien. Su celular se descargó y aún no encontramos el cargador en las cosas que vinieron de la mudanza. Mañana lo resolvemos. Le manda un beso y agradece las flores. Rafael se quedó más tranquilo. Al menos a ella le habían gustado las flores. Al menos estaba siendo bien cuidada. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. La rutina de Rafael era demasiado intensa para permitir visitas frecuentes a San Miguel de Allende. Él enviaba el dinero religiosamente cada mes, 30,000 pesos mexicanos. Luego, por sugerencia de Marcela, aumentó a 50,000 queriendo garantizar que su madre tuviera acceso a tratamientos extras, paseos, cualquier cosa que pudiera hacerla más feliz. Marcela enviaba informes periódicos, siempre positivos, siempre tranquilizadores. Su madre participó en la clase de yoga hoy. Se está adaptando muy bien. El médico hizo el chequeo mensual. Todo bajo control. La presión está estabilizada. Hizo nuevas amistades. Ayer participó en una tarde de té con otras residentes. Rafael guardaba esos mensajes como si fueran certificaciones de que él estaba siendo un buen hijo, incluso a la distancia. Intentaba llamar, pero rara vez lograba hablar directamente con doña Luisa. Siempre había una explicación. Ella estaba durmiendo, estaba en una actividad, estaba en fisioterapia. Las raras veces que consiguió hablar con ella, la conversación fue breve, y doña Luisa parecía cansada, diferente. Pero Marcela explicaba que era normal, que los ancianos pasaban por fases de adaptación, que pronto ella estaría completamente integrada a la rutina. Mientras tanto, la carrera de Rafael solo crecía. Cerró el contrato en Miami, expandió operaciones a Europa y Asia, abrió oficinas en Lisboa y Singapur. Fue portada de 3 revistas internacionales de negocios, ganó premios de emprendimiento y en cada conferencia, en cada entrevista, hablaba con emoción sobre su madre, sobre la mujer simple que lo había criado sola, que había trabajado duro para darle oportunidades que ella nunca tuvo. Hablaba sobre dignidad, sobre no olvidar las raíces, sobre responsabilidad social. El público siempre se emocionaba, siempre aplaudía de pie, y Rafael creía sinceramente en cada palabra que decía. Él amaba a su madre. Estaba haciendo lo mejor por ella. Estaba garantizando que ella tuviera los mejores cuidados posibles mientras él conquistaba el mundo en nombre de los dos. 6 meses después de la mudanza de doña Luisa a San Miguel de Allende, Rafael fue invitado a ser el orador principal de un evento benéfico en la propia Ciudad de México. Era una gala lujosa en el Hotel Unique, con presencia de empresarios, políticos, artistas y formadores de opinión. El tema era responsabilidad social y combate a la pobreza. Rafael aceptó inmediatamente. Era una causa que tocaba su corazón. Al final, él venía de la pobreza. Sabía lo que era pasar necesidad. Marcela coordinó todo. Eligió el traje perfecto, ensayó el discurso con él, garantizó que cada palabra, cada pausa, cada gesto transmitiera el mensaje correcto. La noche del evento, Rafael subió al escenario bajo aplausos cálidos. Las luces se reflejaban en los candelabros de cristal, y la elegante audiencia lo observaba con expectación. Comenzó su discurso hablando sobre su infancia en Iztapalapa, sobre las dificultades, sobre la madre que nunca se rindió.
Su voz se quebraba en los momentos justos. Sus ojos brillaban de emoción genuina cuando hablaba sobre dignidad y oportunidades. Donó en el acto 100,000 pesos mexicanos para el proyecto que se estaba lanzando aquella noche, un programa de capacitación profesional para jóvenes de comunidades necesitadas. La audiencia se puso de pie en ovación. Rafael bajó del escenario rodeado de felicitaciones, apretones de manos, pedidos de selfies. Marcela estaba radiante a su lado, organizando las interacciones, garantizando que él hablara con las personas correctas, hiciera los contactos importantes. Cuando finalmente logró salir del hotel, ya pasaba la medianoche. Estaba cansado, pero satisfecho. Había sido una buena noche. Sintió que realmente había hecho la diferencia. Aflojó la corbata mientras caminaba hacia el coche en el estacionamiento. Fue entonces cuando lo vio. En el pequeño callejón lateral al hotel, cerca de los contenedores de basura, una figura se movía lentamente. Era una mujer anciana, encorvada por la edad, vistiendo ropa raída y rota. Ella hurgaba en uno de los contenedores con movimientos meticulosos, como quien elige vegetales en el mercado. Separaba botellas de plástico, latas de refresco, cualquier cosa que pudiera vender para reciclaje. Rafael estaba a punto de seguir su camino cuando algo lo hizo detenerse. Era la forma en que movía las manos, un gesto específico, delicado, que él conocía bien, la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente hacia el lado izquierdo cuando se concentraba en algo. Su corazón se aceleró. No podía ser. Era imposible. Se acercó despacio, como si estuviera en un sueño o una pesadilla. A cada paso, la figura se hacía más nítida bajo la luz tenue del poste. El cabello canoso y desgreñado, la espalda encorvada, las manos callosas y sucias. La mujer debió haber sentido su presencia porque se giró, y entonces sus ojos se encontraron. Y el mundo de Rafael Almeida se desmoronó completamente. Era doña Luisa, su madre. El tiempo pareció congelarse. Rafael se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. Aquella mujer frágil, sucia, hurgando en la basura en plena madrugada, no podía ser su madre. No podía ser la misma doña Luisa, que debería estar en San Miguel de Allende, en una residencia de lujo, siendo cuidada por profesionales especializados. Pero era ella. Los ojos cansados que lo miraban eran los mismos que lo acunaron de niño, que lloraron de alegría en su graduación, que brillaron de orgullo cuando él abrió su primera empresa. «Madre», la voz de Rafael salió como un susurro ahogado. Doña Luisa soltó la botella de plástico que sostenía. Sus piernas flaquearon y ella tuvo que apoyarse en el contenedor para no caer. Se pasó la mano por el rostro, como si pudiera borrar lo que estaba sucediendo, como si pudiera hacer que aquel momento fuera menos real, menos doloroso. «Rafael». La voz de ella era solo un hilo, quebrada por la emoción y la exhaustión. Él corrió hacia ella, sosteniendo sus hombros con manos temblorosas. De cerca, la situación era aún peor. El rostro de doña Luisa estaba demacrado, con heridas en las comisuras de la boca. La ropa que vestía eran retazos mal cosidos, sucia de lodo y con olor a moho. Sus cabellos, antes siempre arreglados, estaban enredados y sin vida. Pero lo peor eran sus pies. Calzaba sandalias de goma gastadas, y Rafael podía ver ampollas y heridas abiertas, señales de que ella andaba kilómetros todos los días. «¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Dónde está la residencia? ¿Dónde están los cuidadores?» Rafael sentía la voz subir, pero no era rabia, era desesperación pura. Doña Luisa comenzó a llorar silenciosamente. Lágrimas bajaban por su rostro sucio, abriendo senderos limpios por la piel marcada por el tiempo y el sufrimiento. «Hijo, intenté avisarte. Intenté tantas veces». «¿Avisarme de qué? Hábleme, madre. Por el amor de Dios, explíqueme qué está pasando». Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas para contar algo que claramente la lastimaba profundamente. «Nunca hubo residencia de lujo, Rafael. Aquella mujer, su asesora, me engañó. Te engañó a ti. Me llevó a un lugar horrible». Rafael sintió que las piernas le flaqueaban. Se quitó el saco del traje
y lo puso sobre los hombros de su madre, que temblaba de frío a pesar de la noche cálida. «Vamos a salir de aquí, la voy a llevar a un hospital. Vamos a resolver esto». Él intentó guiarla hasta el coche, pero doña Luisa se detuvo, sosteniendo su brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Rafael, hay una bolsa allí». Ella señaló detrás del contenedor. «Con las latas que conseguí hoy. Las necesito. Es dinero para comprar mi medicina para la presión mañana». El corazón de Rafael se partió en pedazos. Fue a buscar la bolsa, una bolsa de tela raída llena de latas y botellas aplastadas. La cargó hasta el coche junto con su madre, y durante todo el trayecto hasta el hospital español más cercano, sostuvo la mano de ella como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. En la sala de emergencias del hospital español, Rafael exigió atención inmediata. Usó su nombre, su influencia, su cuenta bancaria. Doña Luisa fue rápidamente examinada por un equipo de médicos. Rafael se quedó en la sala de espera, el traje impecable, ahora arrugado, la corbata tirada de cualquier manera en el asiento de al lado. Llamó a Marcela 3 veces. Todas cayeron directo al buzón de voz. Mandó mensajes cada vez más urgentes, exigiendo explicaciones. Ninguna respuesta. 2 horas después, una médica se acercó. «Doctora Elena», según la credencial. Ella llevaba una tabla y su expresión era grave. «Señor Almeida, su madre está estable en este momento, pero el cuadro es serio. Presenta desnutrición severa, anemia profunda, infección respiratoria que probablemente es neumonía, además de múltiples heridas infectadas en los pies. La presión arterial está descontrolada. Por el historial que ella nos contó, no toma los medicamentos regularmente desde hace meses». Rafael se pasó las manos por el rostro, intentando procesar cada información. «¿Cuánto tiempo necesitará quedarse internada?» «Al menos 2 semanas, quizás más. Vamos a necesitar tratar las infecciones, estabilizar la presión, hacer una evaluación nutricional completa». La doctora hizo una pausa. «Señor Almeida, ¿puedo ser franca?» «Claro. Su madre está en una condición que vemos generalmente en personas que viven en las calles desde hace mucho tiempo. Meses, como mínimo. Ella contó algo sobre haber sido abandonada en un albergue y luego desalojada. ¿Eso es verdad?». Rafael asintió, incapaz de hablar. La médica continuó. «Voy a notificar al servicio social y a la policía, como es protocolo en casos de abandono de ancianos. Necesitamos entender qué sucedió». «Yo también necesito». Rafael se levantó. «¿Puedo verla?» «Ella está sedada en este momento, pero puede quedarse con ella si quiere». La habitación era privada, silenciosa excepto por el bip regular de los monitores cardíacos. Doña Luisa dormía conectada a sueros y equipos. Alguien había lavado su rostro y cambiado su ropa por los uniformes hospitalarios. Aún así, ella parecía tan frágil, tan pequeña en aquella cama grande y blanca. Rafael acercó una silla y se sentó a su lado, sosteniendo su mano con cuidado para no desconectar los cables de los sensores. Se quedó allí observando su rostro, viendo las marcas que el sufrimiento había dejado, y entonces, solo en aquella habitación esterilizada, Rafael Almeida, el empresario de éxito, el orador inspirador, el visionario de la tecnología, se desmoronó en lágrimas. Lloró por todo lo que había dejado suceder. Lloró por la confianza ciega que había depositado en Marcela. Lloró por los mensajes falsos, por los informes mentirosos, por los meses que su madre había sufrido mientras él discursaba sobre dignidad humana en hoteles 5 estrellas alrededor del mundo. Lloró porque mientras donaba 100,000 pesos mexicanos para proyectos sociales aquella misma noche, su propia madre hurgaba en la basura a pocos metros de distancia. «Perdóname, madre», susurró entre sollozos. «Perdóname por todo». Pasó la noche entera, allí negándose a salir incluso cuando las enfermeras sugirieron que fuera a casa a descansar. Solo cuando el sol comenzó a salir, trayendo la luz tenue de la mañana a través de las cortinas de la habitación, fue que doña Luisa comenzó a despertar. Ella abrió los ojos despacio, confusa con el ambiente. Cuando vio a Rafael a su lado,
Una expresión de alivio y miedo mezclados tomó su rostro. «Todavía estás aquí. No me iré, madre. Nunca más la dejaré sola». Doña Luisa intentó sentarse, pero Rafael la impidió suavemente. «Quédese acostada. Necesita recuperarse. Y necesita contarme todo lo... ¿Qué pasó?» «Todo, madre. Desde el principio». Y entonces, con la voz aún débil pero firme en la determinación de ser escuchada, doña Luisa comenzó a relatar su pesadilla. Contó que cuando Marcela apareció en el apartamento para buscarla, había traído a 2 hombres que se presentaron como choferes de la residencia. Fueron educados pero apurados. Doña Luisa apenas tuvo tiempo de tomar sus cosas más importantes. Marcela dijo que no necesitaba llevar mucho, que allí tendría todo nuevo, todo de lo mejor. El viaje fue largo, pero no hacia San Miguel de Allende. El coche siguió hacia la periferia, de Tláhuac, cada vez más lejos de los barrios nobles. Doña Luisa comenzó a extrañarse, pero Marcela, que iba en el asiento delantero, decía que era un camino alternativo para evitar el tráfico. Cuando finalmente se detuvieron, fue frente a un edificio viejo y mal conservado, con rejas en las ventanas y un letrero descolorido. Hogar Municipal San Vicente de Paúl. Doña Luisa cuestionó. Dijo que aquello no parecía la residencia que su hijo había contratado. Marcela sonrió. Aquella sonrisa fría y calculada que ella guardaba para momentos como aquel. «Doña Luisa, hubo un cambio de planes. Esta es una institución pública muy respetada. Su hijo pensó que sería mejor así, más humilde, más cercana a sus raíces. Pero Rafael dijo que era una residencia particular, que yo tendría habitación individual, que...» Las cosas cambiaron. Marcela la interrumpió tomando una carpeta con documentos. «Firme aquí, por favor. Es solo confirmación de entrada». Doña Luisa, analfabeta funcional que apenas sabía firmar su propio nombre, hizo una X donde Marcela señaló. No sabía que estaba firmando un documento que la declaraba como persona sin familia, sin contactos, sin recursos. Los primeros días en el albergue fueron chocantes. Doña Luisa compartió un dormitorio con otras 17 mujeres. Literas oxidadas, colchones finos y manchados, un baño para todas. La comida era escasa y de mala calidad. El olor a mojo, orina y desinfectante barato impregnaba todo. Ella intentó llamar a Rafael, pero su celular había sido confiscado en la entrada bajo el pretexto de que los aparatos electrónicos no estaban permitidos. Intentó hablar con la coordinadora del albergue, una mujer corpulenta llamada Sonia, que la miró con desprecio. «Mire aquí, abuela. Todas dicen que tienen hijos importantes. Todas dicen que hubo un error. Pero todas están aquí porque nadie más las quiere. Es mejor que acepte su situación pronto». Doña Luisa intentó probar su identidad, pero todos sus documentos se habían quedado en el apartamento. Sin identificación, sin número de seguridad social, sin nada que comprobara quién era. Y aunque los tuviera, ¿quién creería que la madre de un empresario millonario estaba abandonada en un albergue público? Pasó semanas intentando establecer contacto con el mundo exterior. Pidió usar el teléfono del albergue, pero siempre se le negaba. Escribió cartas a la dirección de la empresa de Rafael, pero nunca tuvo la certeza de si fueron enviadas. Intentó pedir ayuda a los otros residentes, pero todos estaban sumergidos en sus propios sufrimientos. El albergue era un lugar de desesperación. Ancianos olvidados por las familias, por circunstancias o por elección, amontonados en condiciones precarias. Muchos tenían problemas de salud graves y no recibían tratamiento adecuado. Las asistentes sociales estaban sobrecargadas, los recursos eran mínimos, las denuncias de malos tratos eran constantes, pero rara vez investigadas. Doña Luisa, incluso en aquel lugar horrible, mantuvo su bondad. Compartía su comida con los que tenían menos. Ayudaba a los más debilitados a vestirse. Cantaba canciones antiguas para calmar a los que sufrían de demencia. Pero por dentro, su corazón se rompía un poco más cada día. Y entonces vinieron las inspecciones. La autoridad sanitaria y el Ministerio Público recibieron denuncias anónimas sobre las condiciones del albergue.
Cuando los inspectores llegaron, encontraron un escenario de horror. Superpoblación, falta de higiene, ancianos enfermos sin atención médica, comida echada a perder en la cocina, fugas de alcantarillado. El albergue fue clausurado inmediatamente. Todos los residentes necesitarían ser reubicados, pero el sistema público estaba saturado. Otros albergues no tenían cupos. Familiares fueron contactados cuando fue posible, y para aquellos sin familia, sin documentos, sin nadie, la solución fue cruel. Simplemente fueron liberados. Doña Luisa se vio en la calle con solo la ropa puesta y una bolsa de plástico con sus pertenencias más básicas. No tenía dinero, no tenía documentos, no tenía a dónde ir. Intentó volver al apartamento donde vivía antes, pero el portero no la reconoció. En aquellos meses en el albergue, ella había adelgazado mucho. El cabello estaba blanco y desaliñado. La ropa era diferente. El portero la echó, creyendo que era una mendiga. Por primera vez en la vida, doña Luisa conoció el hambre de verdad. El hambre que duele en el estómago, que quita el sueño, que hace que la cabeza dé vueltas. Aprendió dónde estaban las cocinas comunitarias, los lugares que distribuían comida para personas en situación de calle. Aprendió a hurgar en la basura, buscando restos aún comestibles y materiales reciclables para vender. Dormía donde podía, bajo marquesinas, en plazas, en los pasillos de estaciones de metro, cuando la seguridad lo permitía. Necesitaba tomar medicina para la presión, pero el dinero que conseguía con el reciclaje apenas le daba para comer. Muchos días eligió entre alimentarse o comprar las pastillas. Su salud se deterioró rápidamente, pero incluso en la calle, incluso en la miseria más absoluta, doña Luisa no perdió su esencia. Cuando conseguía un pan de más, lo compartía con otro desamparado. Cuando alguien estaba enfermo, se quedaba a su lado cuidándolo. Cuando una mujer joven, también en situación de calle, fue agredida, doña Luisa la defendió y la acogió. Se hizo conocida entre la población de calle de la región central. La llamaban Doña Lu. La viejecita de buen corazón que siempre tenía una palabra de consuelo, incluso cuando ella misma estaba sufriendo. Hizo amigos improbables, un exabogado que había perdido todo por adicción, una adolescente que huyó de casa para escapar de una situación violenta, un hombre que había sido ingeniero y ahora vivía de pedir limosna en los semáforos. Todos tenían historias, todos habían tenido vidas antes de caer en las calles, y todos, de alguna forma, encontraban un poco de humanidad en los ojos cansados, pero aún amables de doña Luisa. Mientras tanto, ella nunca se rindió en intentar contactar a su hijo. Pidió usar teléfonos de extraños en las calles, pero los números que marcaba siempre daban ocupado o caían en el buzón de voz. Intentó enviar mensajes a través de conocidos que aún tenían acceso a Internet. Intentó ir al edificio de la empresa de Rafael, pero la seguridad le impidió entrar, tratándola como a una loca cualquiera. Y Rafael, inmerso en su vida de éxito, creía firmemente que su madre estaba bien cuidada. Los mensajes de Marcela eran tan convincentes, los informes tan detallados. ¿Cómo podría desconfiar? ¿Cómo podría imaginar que cada centavo que enviaba para cuidar a su madre estaba siendo desviado a cuentas bancarias internacionales de su asesora? Cuando doña Luisa terminó de contar su historia, el sol ya estaba alto en el cielo. Rafael había escuchado cada palabra en silencio, sosteniendo su mano, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La rabia que sentía era tan intensa que llegaba a ser física, quemando en su pecho como fuego. «La voy a destruir, madre. Voy a hacer que pague por cada segundo de sufrimiento que causó». Doña Luisa apretó su mano con más fuerza. «No hagas eso por venganza, hijo. Hazlo por la justicia. Y principalmente, hazlo para que esto no le pase a otras personas». Rafael asintió, admirado una vez más por la sabiduría y generosidad de su madre. Incluso después de todo, ella no pensaba solo en ella. Pensaba en los otros que podrían estar sufriendo lo mismo. Aquel mismo día, aún en el hospital, Rafael llamó a su abogado. Marcelo Tavares
era uno de los mejores criminalistas de la Ciudad de México, viejo amigo de los tiempos de universidad. Cuando Rafael contó resumidamente lo que había sucedido, Marcelo se quedó en shock. «Voy para allá ahora mismo. No hagas nada antes de que yo llegue. Nada. No intentes contactar a esa Marcela. Déjamelo a mí». Marcelo llegó 2 horas después, acompañado de su equipo. Montaron una operación minuciosa. Primero consiguieron acceso a todos los contratos que Rafael había firmado. Fueron documentos elaborados con extrema astucia. Marcela se había protegido legalmente en varios puntos, pero había también lagunas, rastros que podían ser seguidos. Los investigadores privados comenzaron a trabajar. En 3 días, descubrieron que la residencia Campos Verdes nunca existió. La dirección en los contratos llevaba a un lote vacío. Las fotos que Marcela mostró eran de un resort en San Miguel de Allende, pero que no tenía ninguna relación con el cuidado de ancianos. Era solo un hotel turístico. Rastrearon las transferencias bancarias. Rafael había enviado más de 3 millones de pesos mexicanos a lo largo de los meses. El dinero caía en una cuenta a nombre de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. De allí, era distribuido a varias cuentas diferentes. Los investigadores encontraron registros de compra de un apartamento de lujo en Santa Fe, un coche importado, inversiones financieras en el exterior. Marcela había construido una red sofisticada de lavado de dinero. Y no era la primera vez. Los investigadores descubrieron que ella había hecho esto antes con otro cliente, un empresario del ramo inmobiliario que también había confiado en ella. En aquel caso, la cantidad desviada fue menor y el empresario prefirió no denunciar para evitar un escándalo público. Pero Rafael no estaba interesado en esconder nada. Quería justicia, quería que Marcela pagara, quería que la historia saliera a la luz para alertar a otras personas. Marcelo preparó una denuncia completa: fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida, abuso contra anciano, asociación delictuosa. La lista de crímenes era extensa. Con todas las pruebas reunidas, él fue personalmente a la Policía Federal a entregar el material. La detención de Marcela ocurrió una mañana de jueves. Ella estaba en su apartamento lujoso en Santa Fe, el mismo que había comprado con el dinero desviado de Rafael. Las imágenes de la operación fueron transmitidas en vivo por los principales canales de noticias. Marcela Brandão, la famosa asesora de imagen de los empresarios, siendo llevada esposada. En los reportajes salieron a la luz todos los detalles del esquema. Los medios transformaron el caso en uno de los mayores escándalos del año. La historia de doña Luisa conmovió al país entero. Una señora de 74 años, abandonada por fraude mientras el hijo creía que ella estaba siendo bien cuidada. Rafael dio una conferencia de prensa. Vistiendo ropa simple, sin la elegancia corporativa de siempre, confesó todo. No intentó victimizarse. Admitió que había sido negligente, que había confiado demasiado, que había priorizado su carrera en detrimento de su madre. Yo soy culpable también. Firmé contratos sin leer, confié ciegamente. No visité a mi madre cuando debería. Fui cómplice de mi propio abandono disfrazado de cuidado. Y ahora voy a dedicar el resto de mi vida a reparar ese error y a garantizar que otras familias no pasen por lo mismo. La repercusión fue inmediata y masiva. Miles de comentarios en las redes sociales. Historias similares comenzaron a aparecer. Hijos que habían abandonado a padres en instituciones sin volver a visitarlos, ancianos olvidados, en asilos precarios, casos de fraude y abuso. La sociedad entera fue forzada a mirar un problema que generalmente prefería ignorar: el abandono de ancianos. Y en el centro de esa discusión nacional estaba doña Luisa, la mujer simple que había sobrevivido a lo peor y aún así mantenía su dignidad y bondad intactas. Mientras tanto, en el hospital, doña Luisa comenzaba a recuperarse lentamente. Los médicos estaban impresionados con su fuerza de voluntad. La neumonía estaba siendo tratada, las heridas cicatrizaban, la presión se estabilizaba, pero más importante que la recuperación física era ver el brillo volviendo a sus
Fojos. Ver a Rafael a su lado todos los días, sosteniendo su mano, conversando, cuidándola como debería haber hecho desde siempre. Las 2 semanas que doña Luisa pasó internada en el Hospital Español fueron un punto de inflexión en la vida de Rafael Almeida. Canceló todos los compromisos, todos los viajes, todas las reuniones. Delegó la gestión de la empresa a su socio de confianza y prácticamente se mudó a la habitación del hospital. Dormía en un sillón junto a la cama de su madre. Se despertaba con cada movimiento de ella, cada suspiro, cada vez que ella pedía agua o simplemente necesitaba saber que él estaba allí. Era como si los papeles se hubieran invertido. Ahora era él quien cuidaba, quien alimentaba, quien garantizaba que ella tomara los medicamentos a las horas correctas. Intercambiaba conversaciones con enfermeras sobre la evolución del cuadro clínico. Discutía con médicos los mejores tratamientos. Acompañaba cada examen como si su propia vida dependiera de esos resultados. Y de cierta forma, dependía. Porque Rafael estaba descubriendo que sin su madre, sin esa conexión genuina, sin ese amor incondicional que solo una madre puede dar, todo el éxito del mundo no significaba absolutamente nada. Durante los días en el hospital, conversaron como no lo hacían hacía años, no sobre negocios, no sobre logros profesionales, sino sobre la vida, sobre recuerdos de la infancia que Rafael había olvidado, sobre la época en que vivían en aquella casa simple en Iztapalapa, cuando él se despertaba con el olor a café colado y pan a la plancha que doña Luisa preparaba antes de salir a trabajar, sobre los domingos en que iban juntos al mercado y ella regateaba con los vendedores para conseguir los mejores precios, sobre la noche en que él pasó el examen de admisión a la universidad y ella lloró de felicidad, diciendo que todos los sacrificios habían valido la pena. «Madre, lo siento mucho». Rafael repetía esto varias veces al día, como un mantra que necesitaba ser dicho para quizás, un día, ser perdonado. «Siento mucho haber dejado que esto sucediera, por haberme alejado, por haber elegido mi carrera en lugar de usted». Doña Luisa siempre respondía con la misma gentileza que la caracterizaba. «Hijo, no tenías cómo saberlo. Aquella mujer te engañó. Me engañó a mí también. Pero debería haber desconfiado. Debería haberla visitado. Debería. Doña Luisa interrumpió con una sonrisa cansada pero sincera. La vida no se vive en el debería, Rafael. Se vive en lo que hacemos de aquí en adelante. Y tú estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Aquellas palabras, dichas con la sabiduría simple de quien vivió mucho y sufrió aún más, tocaron a Rafael profundamente. Su madre no estaba interesada en remordimientos interminables, estaba interesada en la reconstrucción, en seguir adelante, en transformar todo aquel dolor en algo significativo. Fue en aquellas conversaciones hospitalarias, entre visitas de médicos y cambios de suero, que nació la idea de la fundación. Rafael estaba hablando sobre cómo le gustaría hacer algo, de impedir que otras familias pasaran por lo mismo, cuando doña Luisa sostuvo su mano y dijo algo que cambiaría todo. «Entonces hazlo, hijo, pero no lo hagas solo por mí. Hazlo por todos aquellos que conocí en las calles, por don Osvaldo, que fue profesor y ahora duerme en cartones, por Joyce, aquella niña de 19 años que no tiene a dónde ir, por Marcos, que trabajó 30 años como ingeniero y hoy pide limosna en la Plaza de la República. Ellos también tienen historias, ellos también merecen dignidad, y fue así, en la habitación 512 del Hospital Español, que nació la Fundación Luisa Almeida. No sería una institución cualquiera, creada solo para limpiar la imagen de un empresario arrepentido. Sería una organización seria, bien estructurada, con un enfoque real en resolver problemas reales de personas reales. Rafael contrató a un equipo de consultores especializados en el tercer sector. Pero antes de cualquier planificación estratégica, antes de cualquier reunión de consejo, hizo algo que ningún consultor había sugerido. Fue a las calles a conversar con quienes realmente entendían del asunto,
Acompañado solo de un asistente social llamado Pablo, que trabajaba hacía 15 años con población en situación de calle, Rafael pasó 3 noches recorriendo las regiones centrales de la Ciudad de México, no como empresario, no como filántropo, sino como alguien genuinamente interesado en escuchar. Conversó con decenas de personas, escuchó historias que partían el corazón. Conoció a don Osvaldo, el exprofesor que doña Luisa había mencionado, un hombre de 68 años, culto, articulado, que había perdido todo después de una separación mal resuelta y una depresión que lo consumió. Ahora vivía debajo de un viaducto, rodeado de libros que recolectaba de la basura y leía a la luz de las velas. Conoció a Joyce, la niña de 19 años que había huido de un hogar violento y ahora se prostituía para sobrevivir, a pesar de haber estudiado en una escuela técnica y soñar con ser enfermera. Conoció a Marcos, el ingeniero jubilado que invirtió todos sus ahorros en un negocio que quebró y sin tener cómo pagar el alquiler, terminó en las calles. Conoció a doña María de los Dolores, una señora de 80 años que fue desalojada cuando no pudo pagar más el alquiler y ahora dormía en la puerta de una iglesia. Cada historia era un golpe en el estómago de Rafael. Pero más que eso, cada historia era una lección sobre resiliencia, sobre dignidad mantenida incluso en las peores circunstancias, sobre humanidad que persiste a pesar de todo. Y todos conocían a doña Luisa. Todos tenían algo bueno que decir sobre ella. Doña Lu me dio comida cuando me estaba muriendo de hambre, dijo Joyce con los ojos humedecidos. Ella compartía lo poco que tenía, y siempre nos trataba con respeto, ¿sabe? Como gente de verdad, no como basura. Ella me cuidó cuando tuve fiebre alta, contó don Osvaldo. Se quedó 2 días despierta dándome agua, haciéndome compresas. Me salvó la vida. Rafael escuchaba cada testimonio con lágrimas en los ojos. Su madre, incluso en el fondo del pozo, había sido luz para otras personas, y ahora era su turno de ser luz también. Cuando doña Luisa recibió el alta hospitalaria, Rafael no la llevó de vuelta al apartamento que le había comprado años atrás. En cambio, tenía una sorpresa. Durante las 2 semanas de internación, él había comprado de nuevo la casa donde crecieron, la misma casa simple de ladrillos a la vista en Iztapalapa. Estaba abandonada hacía años, pero Rafael la reformó completamente. Mantuvo la estructura original, los recuerdos en las paredes, pero modernizó todo. Accesibilidad para ancianos, una habitación en la planta baja para que doña Luisa no necesitara subir escaleras, baño adaptado, cocina amplia y ventilada. Cuando ella entró en la casa y reconoció dónde estaba, doña Luisa simplemente se desmoronó en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de quien finalmente había vuelto a casa. «Mi casita», susurró, pasando la mano por las paredes, como quien acaricia a un hijo. «Mi casita que tanto amé». Rafael contrató a una enfermera para vivir con ellas, no una extraña, sino alguien que doña Luisa eligió, la enfermera Patricia, una mujer de 50 años, viuda, que trabajaba en el hospital y había cuidado de doña Luisa con tanto cariño durante la internación que crearon un vínculo genuino. Patricia aceptó la invitación no solo por el salario, sino porque también se había encariñado con aquella señora tan especial. ¿Y Rafael? Rafael literalmente se mudó a la casa también. Mantuvo su apartamento en Polanco para eventualidades, pero su hogar pasó a ser allí, en aquella casa simple al lado de su madre. Transformó una de las habitaciones en oficina y comenzó a trabajar desde casa siempre que fue posible. Todos los domingos se volvieron sagrados. Era el día en que Rafael y doña Luisa cocinaban juntos. Ella enseñaba recetas antiguas. Él aprendía con la paciencia de quien quiere realmente aprender, no solo hacer una actividad terapéutica. Hacían aquel estofado de pollo que era su preferido de niño. Hacían pastel de elote, pan de queso, arroz carretero, y comían juntos en la mesa de la cocina, conversando sobre todo y sobre nada, recuperando el tiempo perdido. Mientras tanto, la Fundación Luisa Almeida tomaba forma. Rafael invirtió 5 millones de pesos mexicanos iniciales y el dinero recuperado del fraude de Marcela. Pero más importante que el dinero era la filosofía que guiaba la fundación.
Nada sobre nosotros sin nosotros. Ese se convirtió en el lema. Significaba que cualquier decisión sobre cómo ayudar a personas en situación de calle o ancianos abandonados sería tomada con la participación de esas mismas personas. No serían especialistas en gabinetes decidiendo lo que era mejor. Serían las propias personas afectadas teniendo voz activa. Rafael contrató a don Osvaldo como consultor pedagógico. Joyce entró al equipo de trabajo social después de que la fundación patrocinara su regreso a los estudios de enfermería. Marcos se hizo responsable de la parte de ingeniería e infraestructura de los proyectos habitacionales. Doña María de los Dolores se convirtió en una especie de embajadora de la fundación, visitando albergues y conversando con otros ancianos sobre sus derechos. La primera acción de la fundación fue crear un programa de inspección de albergues de ancianos. Equipos formados por asistentes sociales, profesionales de la salud y, crucialmente, por exresidentes de albergues precarios, hacían visitas sorpresa en instituciones públicas y privadas, evaluaban condiciones sanitarias, tratamiento de los residentes, calidad de la alimentación, acceso a medicamentos y cuidados médicos. Albergues que estaban en situación irregular eran notificados. Si no mejoraban, eran denunciados. La fundación mantenía un canal directo con el Ministerio Público y la autoridad sanitaria. En 6 meses, 15 albergues fueron cerrados por condiciones inadecuadas. Pero la fundación no solo denunciaba, también ayudaba en la reubicación adecuada de los ancianos, garantizando que fueran a lugares dignos o, cuando fuera posible, de vuelta con sus familias. La segunda acción fue crear centros de acogida especializados. No eran albergues tradicionales, eran espacios de transición, donde personas en situación de calle podían ducharse, cambiarse de ropa, recibir atención médica básica, hacer comidas, tener acceso a asistentes sociales y psicólogos. Pero principalmente eran espacios de escucha, donde cada persona era escuchada, su historia era valorizada, sus sueños eran considerados. El primer centro fue inaugurado en la región central de la Ciudad de México, cerca de la Plaza de la República. Rafael hizo que su madre cortara la cinta inaugural. Doña Luisa, aún frágil, pero con un brillo nuevo en los ojos, estaba rodeada de sus amigos de las calles. Todos ahora limpios, bien vestidos, pero aún siendo quienes siempre fueron. «Este lugar es para ustedes», dijo con voz emocionada, «para que nadie más necesite vivir lo que vivimos, para que todos sean tratados con la dignidad que merecen». El centro fue un éxito inmediato. Atendía en promedio 150 personas por día. Ofrecía no solo asistencia de emergencia, sino también cursos de capacitación profesional, ayuda para conseguir documentos, apoyo para encontrar trabajo y vivienda. En un año, más de 400 personas lograron salir de la situación de calle a través del programa. La tercera gran acción fue la creación de viviendas permanentes para ancianos. La fundación compró un terreno en Iztapalapa y construyó un conjunto habitacional. No eran habitaciones colectivas de asilo, eran pequeños apartamentos individuales, de 40 metros cuadrados cada uno, con dormitorio, sala, cocina y baño. Cada anciano tenía su propio espacio, su privacidad, su dignidad. Pero al mismo tiempo, el conjunto tenía áreas comunes, una plaza central con jardín, un salón de convivencia, una biblioteca, un taller de artesanía, una huerta comunitaria. Los residentes podían ser independientes, pero también formar parte de una comunidad. El conjunto fue inaugurado 1 año y medio después del reencuentro de Rafael con doña Luisa. En la ceremonia estaban presentes autoridades, prensa, donantes, pero principalmente los primeros 50 residentes, todos ancianos rescatados de situaciones de abandono o calle. Cada apartamento había sido amueblado con donaciones y compras de la fundación: cama confortable, estufa, refrigerador, televisión, todo nuevo, todo pensado para proporcionar confort y autonomía. Y en cada puerta, una placa con el nombre del residente. Ya no era fulano de la habitación 23, era don José del apartamento,
doña Celia con su casa, don Antonio con su vivienda. Rafael dio un discurso emocionado en la inauguración. Mi madre me enseñó que la dignidad no se da, se reconoce. Cada persona aquí siempre ha tenido dignidad, incluso cuando la sociedad no la reconocía. Este lugar no es caridad, es justicia. Es lo mínimo que podemos hacer por quienes construyeron este país y luego fueron olvidados. Los aplausos resonaron, pero el momento más emocionante llegó cuando doña Luisa subió al escenario improvisado. Ella no había preparado ningún discurso. Simplemente comenzó a hablar desde el corazón. Yo viví en las calles, hurgué en la basura, dormí en el suelo frío, sentí hambre, sentí dolor, sentí abandono, pero nunca perdí la esperanza de que las cosas podían mejorar, y ustedes tampoco pueden perderla. Ella miró a cada uno de los nuevos residentes. Somos más que nuestra edad, somos más que nuestras dificultades, somos seres humanos con historias, con sueños, con derecho a una vida buena hasta el último día. No había una persona seca en aquel evento. Hasta los periodistas más cínicos estaban emocionados. La historia estaba siendo transmitida en vivo por la televisión y las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y emoción. El caso ganó repercusión nacional. Otros empresarios comenzaron a donar a la fundación. Empresas ofrecieron alianzas. Voluntarios querían ayudar. En menos de 2 años, la Fundación Luisa Almeida estaba operando en 5 estados mexicanos, con proyectos en 15 ciudades diferentes. Pero el éxito no significa ausencia de desafíos. Rafael aprendió rápidamente que cambiar sistemas arraigados de negligencia y abandono era una batalla constante. Enfrentó resistencia de políticos corruptos que lucraban con albergues precarios a través de licitaciones fraudulentas. Enfrentó burocracia de organismos públicos que dificultaban licencias y aprobaciones. Enfrentó el prejuicio de la sociedad que aún veía a las personas en situación de calle como culpables de su propia condición. Pero Rafael no se rindió. Cada vez que encontraba un obstáculo, recordaba a su madre hurgando en aquella basura. Recordaba sus ojos cuando lo reconoció aquella noche. Recordaba que si ella pudo sobrevivir al infierno y aún así mantener su bondad, él podía enfrentar cualquier desafío. La fundación comenzó a influir en políticas públicas. Rafael, ahora con credibilidad no solo como empresario, sino como activista social, fue invitado a participar en consejos municipales y estatales sobre derechos de los ancianos y población en situación de calle. Sus propuestas eran siempre prácticas, basadas en experiencia real, no en teorías académicas distantes de la realidad. Propuso y consiguió aprobar una ley municipal que exigía que todo albergue de ancianos, público o privado, fuera inspeccionado trimestralmente por un equipo independiente que incluyera representantes de organizaciones de derechos humanos. Propuso un programa de subsidios para familias de bajos ingresos que quisieran cuidar a sus ancianos en casa en lugar de internarlos. Propuso la creación de plazas prioritarias en programas habitacionales para ancianos sin vivienda. No todas las propuestas fueron aprobadas. La política es lenta, burocrática, llena de intereses conflictivos, pero cada pequeña victoria era celebrada, y cuando había derrotas, Rafael aprendía y volvía con nuevas estrategias. Mientras tanto, el proceso judicial contra Marcela Brandão seguía su curso. Los abogados de la defensa intentaron de todo. Alegaron que ella solo administraba el dinero conforme a la orientación de Rafael. Intentaron desacreditar a doña Luisa, sugiriendo que ella tenía problemas mentales y había inventado toda la historia. Intentaron transformar a Marcela en víctima de un sistema que la presionaba a resultados imposibles. Pero las pruebas eran abrumadoras. Documentos falsificados, testimonios de empleados que ayudaron en el esquema, registros bancarios que mostraban claramente el desvío de fondos, incluso mensajes de texto donde Marcela combinaba detalles del fraude con sus cómplices. El juicio duró 3 semanas. Doña Luisa fue convocada a declarar. Rafael estaba preocupado por el impacto emocional que esto podría tener en ella, pero su madre fue firme. «Necesito hacer esto, hijo. No solo por mí, sino por todas las personas que aquella mujer pudo haber engañado antes,
y puede engañar en el futuro. El día del testimonio, doña Luisa entró en el tribunal con la cabeza erguida. Vestía ropa simple pero digna. No intentó causar lástima. Simplemente contó la verdad con la voz tranquila y clara de quien no tiene nada que esconder y nada que probar. Marcela estaba sentada en el banquillo de los acusados, con aquella postura elegante que siempre la caracterizó. Pero cuando miró a doña Luisa, algo en su rostro cambió. Quizás fue culpa, quizás fue solo el peso de la realidad finalmente alcanzándola. Cuando el juez preguntó a doña Luisa qué esperaba como resultado de aquel juicio, ella respondió algo que nadie esperaba. Espero justicia, pero no confundo justicia con venganza. Aquella muchacha me causó mucho sufrimiento. Causó sufrimiento a mi hijo, pero yo también espero que ella aprenda, que un día salga de aquel lugar como una persona diferente, porque al final, señor juez, todos merecemos una segunda oportunidad, incluso quien nos quitó la nuestra primera. El tribunal quedó en silencio. Era una demostración de humanidad tan profunda que hasta los más cínicos presentes fueron tocados. Marcela bajó la cabeza, y por primera vez desde el inicio del proceso, lágrimas corrieron por su rostro perfectamente maquillado. El veredicto llegó 2 semanas después. Marcela Brandão fue considerada culpable de todos los crímenes: fraude calificado, falsificación ideológica, apropiación indebida, asociación delictuosa y abuso contra anciano. La sentencia fue de 12 años de prisión en régimen cerrado, sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 5 años. Rafael estuvo presente cuando se leyó la sentencia. No sintió alegría, no sintió venganza satisfecha, sintió solo un alivio de que aquel capítulo estaba finalmente cerrado y que ahora podían seguir completamente adelante. 5 años habían pasado desde aquella noche que cambió todo. 5 años desde el reencuentro en el callejón. 5 años de transformaciones profundas, no solo en la vida de Rafael y doña Luisa, sino en la vida de miles de personas que fueron tocadas directa o indirectamente por el trabajo de la Fundación Luisa Almeida. Aquella mañana de sábado de septiembre, Rafael se despertó temprano como siempre hacía ahora, no más por la urgencia de compromisos empresariales, sino por el placer simple de aprovechar cada momento del día. Bajó a la cocina de la casa en Iztapalapa y encontró a su madre ya despierta preparando café. Ella tenía 79 años ahora, los cabellos completamente blancos, siempre bien arreglados en un suave moño, el rostro aún marcado por las arrugas que la vida le había dado, pero con aquel brillo especial en los ojos de quien encontró propósito. «Buenos días, madre». Rafael besó la parte superior de su cabeza. «Buenos días, hijo. Hoy es un día importante, ¿no?» «Sí lo es». Rafael sonrió. «Muy importante». Era el día de la inauguración del 10º conjunto habitacional de la Fundación, en Cartagena. Además, Rafael había sido invitado a dar una conferencia en la ceremonia de graduación de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, una de las más prestigiosas del país. La invitación había venido del propio rector, que conocía la historia de Rafael y consideraba que los graduados podrían aprender mucho de él. Pero antes de cualquier evento, Rafael tenía un ritual que mantenía religiosamente todos los sábados. Visitaba los proyectos de la fundación en la ciudad, conversaba con los asistidos, escuchaba sus historias, sus dificultades, sus logros. Ya no era el empresario distante que gestionaba todo de lejos a través de informes. Era alguien que realmente entendía, de cerca, el impacto del trabajo que hacían. Aquel sábado fue al centro de acogida de la Plaza de la República, el primero que habían inaugurado. Llegó sin avisar, como siempre hacía. No quería tratamiento especial. Quería ver cómo las cosas realmente funcionaban cuando nadie estaba esperando al fundador. Encontró a don Osvaldo trabajando. El exprofesor ahora coordinaba el sector de educación del centro, ofreciendo clases de alfabetización y apoyo escolar para jóvenes en situación de calle. Estaba en una pequeña sala adaptada como aula, rodeado de 6 jóvenes entre 15 y 20 años, todos atentos mientras él explicaba conceptos de
Matemáticas básicas en el pizarrón. Rafael observó por la puerta de cristal sin interrumpir. Veía la pasión en el rostro de don Osvaldo, la dedicación en cada gesto, el cuidado con que corregía los errores de los alumnos sin hacerlos sentir tontos o incapaces. Aquel hombre que casi había muerto en las calles estaba ahora salvando otras vidas a través de la educación. Cuando la clase terminó, don Osvaldo vino a saludarlo. «Rafael, hijo mío, no sabía que vendrías hoy». «Me gusta aparecer de sorpresa, don Osvaldo. Usted lo sabe. ¿Cómo están los alumnos?» El rostro envejecido del profesor se iluminó. «Maravillosos, Rafael. Maravillosos. Jonás, el de la camisa azul, está estudiando para el examen de admisión a la universidad. Quiere estudiar ingeniería. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Estaba en las calles hacía 3 años. Hoy tiene vivienda, trabaja medio tiempo en un taller mecánico y estudia por la noche aquí en el centro. Ese es el tipo de historia que me hace levantarme todos los días, don Osvaldo. Y no es solo él. Tenemos 23 jóvenes que lograron volver a la escuela regular a través del programa. 15 que ya están trabajando con contrato. Y lo más importante, Rafael, es que recuperaron la esperanza. Eso no tiene precio». Rafael pasó la mañana entera recorriendo los diferentes sectores del centro. Visitó el ambulatorio médico, donde la enfermera Patricia ahora coordinaba un equipo de 4 profesionales que atendían casos desde heridas simples hasta emergencias más serias, siempre remitiendo a hospitales cuando era necesario. Visitó la cocina, donde doña María de los Dolores supervisaba la preparación de las comidas diarias que alimentaban en promedio a 200 personas. Visitó el sector de asistencia social, donde Joyce, ya graduada en enfermería pero habiendo descubierto vocación para el servicio social, ayudaba a personas a conseguir documentos, buscar familiares, encontrar oportunidades de trabajo. Cada persona que Rafael encontraba tenía una historia de superación, y muchas de esas historias habían comenzado exactamente en aquel centro, en aquel espacio que él y su madre habían soñado juntos en los días de hospital. Por la tarde, Rafael regresó a casa para almorzar con doña Luisa antes de seguir juntos hacia Cartagena al día siguiente. Mientras comían la pasta que ella había preparado, conversaron sobre los 5 años que habían pasado. «A veces parece un sueño, madre». Rafael tomaba vino mientras ella prefería su jugo de maracuyá. «Recuerdo a usted en aquel callejón, y todavía me parece imposible que todo esto haya sucedido». Doña Luisa posó el tenedor y miró a su hijo con aquella expresión seria que ella usaba cuando quería decir algo importante. «¿Sabes lo que aprendí en todos estos años, Rafael? Que el fondo del pozo puede ser el comienzo de una escalera. Yo toqué el fondo. Tú también, a tu manera, cuando te diste cuenta de lo que había pasado. Pero la diferencia entre quedarse abajo y subir es la elección que hacemos después de la caída». «¿Y usted me perdonó de verdad, madre? Después de todo». «Hijo, yo te perdoné en el exacto momento en que te vi aquella noche. Perdonar no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el rencor te consuma. Significa entender que las personas se equivocan y que el arrepentimiento genuino merece una segunda oportunidad». «Pero yo no merezco el perdón tan fácil así. Yo...» Doña Luisa interrumpió colocando la mano sobre la de él. «No fue fácil, Rafael. Hubo noches que lloré sola en mi habitación aquí. Hubo momentos en que el dolor regresó, que la sensación de abandono me apretó el pecho. Pero luego miraba a mí alrededor y veía todo lo que tú estabas haciendo. No por obligación, no para limpiar tu conciencia, sino porque realmente cambiaste. Y cuando vi eso, cuando vi que mi hijo se había transformado en un hombre mejor de lo que ya era, el perdón dejó de ser difícil y pasó a ser natural». Se quedaron en silencio por un momento, solo sosteniendo las manos el uno del otro sobre la mesa. «¿Sabes lo que me enorgullece más, hijo? No es la fundación, no son los premios que ganaste, no es el reconocimiento. Es ver que recuperaste tu humanidad, que volviste a ser aquel niño de buen corazón que yo crié, solo que ahora con recursos para hacer la diferencia». Rafael sintió los ojos humedecerse. Incluso después de 5 años, ciertas conversaciones
aún lo emocionaban profundamente. «Todo lo bueno que soy lo aprendí de usted, madre». Doña Luisa sonrió. «Entonces hice bien mi trabajo». Aquella noche, Rafael revisó el discurso que daría en la graduación de la UNAM al día siguiente. Lo había escrito y reescrito varias veces, queriendo encontrar las palabras correctas. No quería sonar como autoayuda barata. No quería parecer que se estaba promocionando. Quería ser genuino, vulnerable, honesto. Doña Luisa entró en su oficina con una taza de té. ¿Todavía trabajando en el discurso? Sí, quiero que sea especial. Ella se sentó en la silla frente a su escritorio. ¿Quieres mi opinión? Siempre. No intentes ser perfecto, Rafael. Di la verdad. Cuenta tu historia de verdad, con los errores y todo. Los jóvenes no necesitan héroes sin fallas. Necesitan ejemplos reales de personas que cayeron y se levantaron. Eso sí inspira. Rafael sonrió. Su madre siempre sabía exactamente qué decir. Tiene razón, madre, como siempre. El domingo por la noche, Rafael y doña Luisa llegaron a Cartagena. La inauguración sería el lunes por la mañana. Se hospedaron en un hotel sencillo. Nada de los 5 estrellas que Rafael solía frecuentar en sus viajes empresariales. Él había aprendido que el confort excesivo lo alejaba de la realidad de las personas a las que la fundación atendía. La ceremonia de inauguración del conjunto habitacional en Cartagena fue emocionante. Era el más grande que habían construido hasta entonces, con 100 apartamentos individuales para ancianos. Cada unidad había sido personalizada de acuerdo con las necesidades y preferencias de su residente. Doña Juana, una señora de 82 años que había pasado 4 años en las calles, quería una cocina grande porque adoraba cocinar. Don Manuel, viudo de 77 años, había pedido un pequeño taller en la parte trasera porque le gustaba la carpintería. Doña Concepción, de 69 años, quería muchas plantas, así que su apartamento tenía un balcón espacioso orientado al sol. Cuando los residentes recibieron las llaves, la emoción fue colectiva. Muchos lloraban. Algunos no creían que aquello era real, que finalmente tendrían un lugar para llamar suyo. Doña Juana abrazó a doña Luisa y dijo algo que resumía el sentimiento de todos. «Usted me devolvió mi dignidad. Ahora soy gente de nuevo». Doña Luisa, con lágrimas en los ojos, respondió: «Siempre fuiste gente, querida. A veces la sociedad solo necesita recordarlo». Después de la inauguración, Rafael dio varias entrevistas. Los medios locales y nacionales estaban presentes, documentando un logro más de la fundación. Pero Rafael no hablaba como empresario o celebridad. Hablaba como hijo, como alguien que había aprendido de la peor forma posible el valor de no abandonar a quienes amamos. «Esta fundación existe porque yo fallé como hijo», dijo en una entrevista al principal periódico de la ciudad. «Fallé de una forma tan devastadora que mi propia madre terminó en las calles mientras yo creía que estaba bien cuidada. Pero de esa falla nació un propósito, y ese propósito es garantizar que ninguna otra familia necesite pasar por lo que pasamos». El reportero preguntó sobre Marcela, sobre su prisión, sobre si Rafael sentía que se había hecho justicia. Justicia se hizo en el sentido legal, sí. Ella está cumpliendo su pena. Pero la verdadera justicia para mí está en cada anciano que rescatamos de la calle, en cada vida que transformamos. Eso es lo que realmente importa. Y en cuanto al futuro de la fundación, Rafael miró a doña Luisa, que estaba a su lado. El futuro es seguir creciendo, pero crecer con calidad. No queremos ser la mayor fundación de México. Queremos ser la mejor. Queremos que cada persona atendida sea realmente ayudada, no solo una estadística en un informe. Y mi madre, que es el alma de este proyecto, seguirá siendo nuestra guía. Ella vivió lo que la mayoría de nosotros solo conoce a través de estadísticas. Ella sabe lo que estas personas necesitan porque ella fue una de ellas. El martes, de vuelta en la Ciudad de México, llegó el día del discurso en la graduación de la UNAM. El auditorio estaba lleno con más de 1000 graduados, además de familiares, profesores y autoridades académicas. Rafael estaba nervioso como no lo había estado en años.
No era miedo a hablar en público, eso lo dominaba perfectamente. Era el peso de la responsabilidad de decir algo verdaderamente significativo para aquellos jóvenes que estaban a punto de entrar en el mundo profesional. Doña Luisa estaba en la primera fila, junto a don Osvaldo, Joyce, Marcos, doña María de los Dolores y la enfermera Patricia. Toda la familia que habían construido juntos en esos 5 años. Cuando Rafael subió al escenario, recibió una ovación de pie antes incluso de comenzar a hablar. Su historia era conocida por todos allí. Esperó a que el silencio volviera, respiró hondo y comenzó. Rectora, profesores, familiares, pero principalmente ustedes, graduados. Estoy aquí hoy no como el empresario de éxito que fui. Estoy aquí como alguien que perdió todo lo que realmente importaba mientras creía que estaba ganando el mundo. Contó su historia. No escatimó detalles de sus errores. Habló sobre cómo se dejó consumir por la ambición, sobre cómo confió ciegamente en alguien que no merecía confianza, sobre cómo abandonó a su madre disfrazado de cuidado, sobre aquella noche en el callejón que cambió todo. Ustedes saldrán de aquí con diplomas de las mejores áreas, tendrán oportunidades increíbles, algunos tendrán mucho éxito, y está bien, no hay nada de malo en querer ser exitoso. El error está en creer que el éxito se mide solo por dinero, poder o reconocimiento. El verdadero éxito se mide por las conexiones humanas que cultivamos, por la diferencia positiva que hacemos en la vida de las personas, por cuánto permanecemos fieles a nuestros valores, incluso cuando la presión es grande, para abandonarlos. Hizo una pausa mirando directamente a los jóvenes rostros frente a él. Mi madre estaba hurgando en la basura a metros de distancia del evento benéfico donde yo discursaba sobre dignidad humana. Piensen en la ironía, piensen en la tragedia, piensen en lo fácil que es volvernos hipócritas cuando separamos nuestra vida personal de nuestros valores declarados. Rafael señaló a doña Luisa en la primera fila. Aquella señora allí me enseñó más en los 5 años desde nuestro reencuentro de lo que todos los MBAs del mundo podrían enseñar. Ella me enseñó que la dignidad no se pierde, incluso cuando todo lo demás se pierde. Que la bondad no es un lujo para quien está bien, sino una elección de quien decide permanecer humano, incluso en las peores circunstancias. Que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más poderosa que existe. Vio a varios graduados secándose las lágrimas, vio a profesores emocionados, vio al rector con los ojos humedecidos. Entonces mi mensaje para ustedes es simple. No sacrifiquen a las personas que aman en el altar del éxito. No ignoren a los que necesitan ayuda solo porque es inconveniente o no produce ganancias. No dejen que el mundo corporativo, con todas sus presiones y demandas, los transforme en personas que sus padres no reconocerían. Respiró hondo para la frase final. Y si se equivocan, porque todos nos equivocamos, tengan el coraje de reconocerlo, de pedir perdón y de cambiar. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca es tarde para recuperar su humanidad. Nunca es tarde para reencender la luz de la dignidad. El silencio que siguió duró solo unos segundos antes de explotar en una ovación que duró 5 minutos enteros. Los graduados se levantaron, gritaron, aplaudieron. Algunos lloraban abiertamente. Profesores vinieron a felicitarlo. El rector lo abrazó diciendo que aquel había sido el mejor discurso de graduación en la historia de la universidad. Pero el momento más importante para Rafael fue cuando bajó del escenario y encontró a su madre. Ella lo abrazó fuerte, de esa manera en que las madres abrazan a sus hijos sin importar la edad. Hablaste bonito, hijo. Hablaste desde el corazón. Tu padre estaría orgulloso. Era la primera vez en años que ella mencionaba al padre de Rafael, un hombre que él nunca conoció y de quien ella rara vez hablaba. Rafael se apartó ligeramente del abrazo para mirarla a los ojos. ¿Él estaría orgulloso? Doña Luisa sonrió a través de las lágrimas. Sí, porque te convertiste en el hombre que yo siempre soñé que serías. No por ser rico o famoso, sino por ser bueno. Aquella noche, Rafael publicó en sus redes sociales un video simple.
Él y doña Luisa en la cocina de la casa, preparando el estofado de pollo, ella enseñando, él aprendiendo, ambos riendo de alguna broma interna. La leyenda era igualmente simple. Hace 5 años reencontré a mi madre hurgando en la basura. Hoy cocinamos juntos todos los domingos. No existe éxito mayor que ese. El video se viralizó. En 2 días tuvo más de 20 millones de visualizaciones. Miles de comentarios de personas diciendo que aquel video las inspiró a llamar a sus madres, visitar a sus padres, reconectar con familiares que habían descuidado. Historias de reconciliación comenzaron a aparecer. Hijos que volvieron a hablar con padres, hermanos que se reencontraron, familias que se reunieron. Un comentario en particular tocó a Rafael. Era de una mujer llamada Sandra, de Guadalajara. Mi padre está en un asilo desde hace 3 años. Pago la mensualidad religiosamente, pero nunca lo visito porque está lejos y mi vida es muy ajetreada. Después de ver este video me di cuenta de que estoy haciendo exactamente lo que Rafael hizo. Mañana iré a buscarlo. Vivirá conmigo. Gracias por despertarme. Rafael le mostró el comentario a doña Luisa. Ella leyó, sonrió y dijo: ¿Ves, hijo? Un error se convirtió en una lección para el mundo entero. Eso es transformación de verdad. En los meses siguientes, la Fundación Luisa Almeida continuó expandiéndose. Abrió 3 centros de acogida más y 2 conjuntos habitacionales. Lanzó un programa de capacitación profesional específico para personas mayores de 50 años que estaban desempleadas, reconociendo que el prejuicio por edad era una de las causas de que muchos ancianos terminaran en situación de vulnerabilidad. Creó también el programa Reconexión, enfocado en reunir a familias separadas. Muchos ancianos en situación de calle tenían hijos que simplemente habían perdido el contacto, ya sea por orgullo, vergüenza o circunstancias de la vida. La Fundación pasó a actuar como mediadora, facilitando esos reencuentros cuando era posible y deseado por ambas partes. Rafael redujo drásticamente sus actividades empresariales. Nombró un CEO para llevar el día a día de Almeida Tech y pasó a actuar solo como presidente del consejo, participando en decisiones estratégicas, pero no en la gestión cotidiana. Su foco principal ahora era la fundación y principalmente su madre. Todos los domingos seguían siendo sagrados. Cocinaban juntos, conversaban, a veces simplemente se quedaban en silencio, uno al lado del otro, viendo televisión o leyendo. Rafael descubrió que no necesitaba estar siempre haciendo algo grandioso. A veces, simplemente estar presente ya era grandioso suficiente. Doña Luisa, a sus 79 años, se había convertido en una figura pública respetada. Era invitada a dar conferencias, participar en programas de televisión, escribir artículos sobre dignidad en la tercera edad. Pero ella permanecía humilde, siempre recordando de dónde venía y por qué estaba allí. En una entrevista para un programa nacional de televisión, la presentadora preguntó si ella conseguía perdonar completamente a Rafael por lo que había pasado. Lo perdoné, sí, pero ¿sabe por qué? Porque él me dio la mayor prueba de amor que un hijo puede dar a una madre. Él cambió. No solo pidió disculpas, él se transformó. Y más, él transformó aquel dolor en algo que ayuda a miles de personas. ¿Cómo podría no perdonar? ¿Y a Marcela, la perdona también? Doña Luisa pensó por un momento antes de responder. Estoy en el camino. El perdón no es un interruptor que enciendes y listo. Es un proceso. Hay días que la rabia vuelve, que recuerdo lo que ella hizo y me enojo. Pero hay días que consigo pensar en ella como un ser humano que se equivocó terriblemente y que ahora está pagando por eso. Espero que cuando salga de la prisión sea una persona diferente. Espero que haya aprendido. Y si un día ella quiere pedir disculpas personalmente, yo la escucharé. Porque ese es el tipo de persona que yo quiero ser. La entrevista conmovió a millones de telespectadores. Doña Luisa se convirtió en símbolo no solo de superación, sino de perdón y compasión genuinos. Rafael se convirtió en referencia en responsabilidad social empresarial.
Era constantemente invitado a hablar sobre cómo los empresarios pueden usar sus recursos para causas sociales de forma efectiva, y no solo como marketing. Su mensaje era siempre el mismo: empieza por casa, cuida de quien está cerca, no descuides lo básico en busca de lo extraordinario. En una de sus conferencias más destacadas, dijo algo que se convirtió en su frase más famosa: yo era capaz de donar 100,000 pesos mexicanos para un proyecto social mientras mi propia madre hurgaba en la basura. Eso no es generosidad, es hipocresía. La verdadera transformación social comienza cuando tratamos a nuestras propias familias, a nuestros propios empleados, a nuestros propios vecinos con la misma dignidad que decimos querer para el mundo. La Fundación Luisa Almeida celebró su 5º aniversario con números impresionantes. Había ayudado directamente a más de 8,000 personas a salir de la situación de calle. Había inspeccionado más de 300 albergues, resultando en el cierre de 63 por condiciones inadecuadas y en la mejora de otros 120. Había construido 7 conjuntos habitacionales permanentes totalizando 450 unidades. Operaba 15 centros de acogida en 9 estados. Pero más importante que los números eran las historias. Cada persona atendida tenía una historia de transformación, y esas historias, compartidas en videos, publicaciones y entrevistas, inspiraban a otras personas a hacer la diferencia en sus propias comunidades. En la fiesta de celebración de los 5 años, realizada en el primer conjunto habitacional que habían inaugurado, estaban presentes todos los que formaron parte de esta jornada: don Osvaldo, Joyce, Marcos, doña María de los Dolores, la enfermera Patricia, pero también decenas de personas que habían sido ayudadas y ahora eran voluntarias o empleadas de la fundación. Personas que transformaron sus dolores en propósito. Rafael dio un breve discurso agradeciendo a todos, y luego invitó a su madre a hablar. Doña Luisa subió al pequeño escenario montado en la plaza central del conjunto, apoyándose ligeramente en Rafael. Miró a toda aquella gente reunida y sonrió. Hace 5 años yo estaba en las calles, no tenía nada, pero nunca perdí una cosa: esperanza. Esperanza de que las cosas podían mejorar, de que todavía había bondad en el mundo, de que mi hijo me encontraría. Y me encontró. Pero, más que eso, él se encontró a sí mismo, y juntos encontramos un propósito mayor que nosotros mismos. Hizo una pausa, emocionada. Cada uno de ustedes aquí representa una segunda oportunidad, una nueva historia, una luz al final del túnel, y quiero que sepan que son valiosos, que sus vidas importan, que el mundo es mejor con ustedes en él. Nunca olviden eso. Los aplausos resonaron por la plaza, y mientras Rafael abrazaba a su madre en aquel escenario improvisado, supo con absoluta certeza que había hecho las paces con su pasado y construido un futuro del cual podría sentirse genuinamente orgulloso. Hoy, la historia de Rafael y doña Luisa se estudia en universidades como ejemplo de transformación social a través de la experiencia personal. Su caso influyó en cambios en legislaciones sobre protección de ancianos en varios estados. La Fundación Luisa Almeida se convirtió en modelo para otras organizaciones similares, pero para Rafael y doña Luisa, lo que realmente importa no son los premios, los reconocimientos o las estadísticas. Lo que importa son los domingos en la cocina, son los abrazos antes de dormir, son las conversaciones simples sobre nada y todo al mismo tiempo. Son las miradas que dicen más que 1000 palabras. Es la certeza de que a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo el dolor y sufrimiento, ellos encontraron el camino de regreso el uno al otro. Y en ese camino iluminaron el camino de miles de otras personas. La historia de esta mujer y de su hijo se convirtió en símbolo de que nunca es tarde para hacer lo correcto, de que incluso en la oscuridad más profunda todavía es posible reencender la luz de la dignidad, de que el amor verdadero no es aquel que nunca se equivoca, sino aquel que tiene el coraje de reconocer sus errores, pedir perdón y cambiar. Y cada vez que alguien le pregunta a Rafael
¿Cuál es su mayor logro en la vida? Él no habla sobre su empresa de tecnología. No habla sobre los millones que ganó. No habla sobre los premios que recibió. Él simplemente responde: reencontré a mi madre, y ella me perdonó. No existe conquista mayor que esa.